Los muros de piedra aún respiran aquí, aunque el nombre grabado en ellos casi ha desaparecido. Este fue antaño el mundo privado de José Vasconcelos, un pensador que creía que la cultura podía redimir a una nación. Ahora la finca yace silenciosa, desprovista de reverencia, con sus pasillos cargados de exilio, traición y ambición inconclusa. La historia no se alejó simplemente de este lugar. Se alejó deliberadamente, dejando tras de sí una pregunta que aún se resiste a resolverse. Antes de que la finca tuviera muros, había una mente inquieta. José Vasconcelos emergió de pueblos fronterizos y del exilio con los libros como compañeros y el destino como obsesión. Creía que las naciones podían reconstruirse a través de la cultura, que las aulas eran más fuertes que los ejércitos. Estas ideas lo seguían como planos. Mucho antes de que se colocara la piedra, algo rígido ya se estaba formando, una arquitectura de creencias que un día exigiría silencio en lugar de diálogo. El poder no llegó de golpe, se acumuló como el polvo se asienta sobre los libros, silenciosa y persistentemente, hasta que su peso se vuelve innegable. Cuando José Vasconcelos fue nombrado secretario de Educación Pública, México aún estaba herido por la revolución, su identidad fragmentada, su futuro incierto. Él llenó este vacío no como un burócrata, sino como un profeta armado de programas de estudio y símbolos. Por todo el país, los muros empezaron a hablar. Las escuelas se multiplicaron donde antes había ruinas. Los murales se alzaban como escrituras cívicas, encargados de enseñar historias sin palabras. La educación ya no era un servicio, sino una cruzada. Vasconcelos creía que la cultura podía disciplinar el caos, que el arte podía unificar lo que la política había destrozado. Y durante un tiempo, la nación escuchó. Su influencia se extendió por aulas, bibliotecas y ministerios, una arquitectura invisible que unía el pensamiento con el Estado. Pero el poder, una vez probado, transforma la intención. La misma certeza que le permitió construir, también redujo su tolerancia a la disidencia. El pluralismo cultural se inclinó lentamente hacia la coherencia ideológica. Lo que comenzó como una invitación a aprender, se convirtió en la expectativa de estar de acuerdo. Los pasillos del ministerio, aunque abarrotados de profesores y artistas, resonaban con una sola voz dominante. Sus partidarios lo veían como una fuerza civilizadora, un hombre que restauraba la dignidad mediante el intelecto. Los críticos murmuraban sobre la rigidez, sobre el dogma disfrazado de ilustración. Vasconcelos los tachó de miopes, incapaces de ver el gran diseño. Al fin y al cabo, los arquitectos no le piden permiso a los ladrillos. Este fue el punto culminante de su ascenso, el momento en que la creencia se alineó perfectamente con la autoridad. Sin embargo, en este ascenso se produjo una transformación silenciosa. La educación se había convertido en un mecanismo de poder, y el poder, una vez entrelazado con la creencia, rara vez cede voluntariamente. La nación se estaba moldeando, pero también el hombre que la moldeaba. Y más allá de los edificios públicos y los murales, un espacio privado comenzaba a tomar forma, uno que eventualmente reflejaría no la promesa de su visión, sino su costo. Toda ideología eventualmente busca un lugar donde reposar. Para José Vasconcelos, ese lugar era una finca diseñada no solo para vivir, sino para el retiro. Un bastión intelectual donde el pensamiento podía aislarse de la oposición. La casa se alzaba deliberadamente, con proporciones severas, espacios ordenados. No era lujosa en el sentido tradicional, era disciplinada, controlada, con propósito. Las habitaciones reflejaban a un hombre convencido de que la estructura misma podía imponer claridad. Largos pasillos invitaban a la soledad. Las ventanas enmarcaban el mundo exterior a distancia, como si la realidad fuera algo para observar, no para involucrarse. Las estanterías soportaban el peso de los libros como muros de carga, cada volumen reforzando una visión del mundo que ya no aceptaba la contradicción. El silencio aquí no era ausencia, era política. Esta finca funcionaba como un ministerio privado. Las decisiones se ensayaban en sus aposentos antes de llegar a la esfera pública. Se invitaba a los aliados con moderación, las conversaciones se mesuraban y la disidencia se excluía cortésmente. La casa no albergaba el caos. Lo filtraba. Con el tiempo, la frontera entre la misión pública y la certeza privada se disolvió. Lo que quedó fue un sistema cerrado, que se autorreforzaba y cada vez más frágil. La arquitectura tiene una forma de revelar verdades que sus ocupantes intentan ocultar. Cuanto más rígida es la creencia, más rígido es el espacio que la alberga. En estos muros, Vasconcelos encontró confirmación en lugar de desafío. La finca se convirtió en un espejo, reflejando solo lo que ya creía. Sin embargo, las fortalezas se construyen no solo para proteger, sino también para preparar el asedio.
Y sin previo aviso, el mundo tras esas ventanas estaba cambiando. La política estaba cambiando sus reglas. La lealtad se estaba volviendo transaccional. La misma certeza que moldeaba estos muros estaba a punto de ser puesta a prueba. La casa seguía en pie. El hombre que estaba dentro aún no se daba cuenta de lo solo que estaba. La primera fractura real no se anunció con violencia ni escándalo. Llegó silenciosamente, disfrazada de responsabilidad. José Vasconcelos cruzó un umbral del que pocos intelectuales sobreviven intactos: la decisión de buscar el poder directamente. Insatisfecho ya con moldear el Estado desde sus instituciones, se presentó como contendiente político, convencido de que solo la autoridad moral podía legitimar el gobierno. Este fue el momento en que la creencia se transformó en ambición. El lenguaje de la cultura se transformó en el lenguaje del control. Donde antes la educación invitaba a la reflexión, la política exigía lealtad. Los discursos de campaña resonaban con una certeza filosófica, dejando poco margen para el compromiso. Para sus partidarios era la conciencia de la nación. Para sus rivales, un absolutista peligroso disfrazado de refinamiento. La finca absorbió este cambio. Sus habitaciones se convirtieron en salas de guerra. Las cartas reemplazaron a los libros sobre los escritorios. El silencio se hizo más denso, ya no contemplativo sino estratégico. Los visitantes lo percibieron de inmediato, el aire de un lugar que se preparaba para el conflicto. Vasconcelos creía que la verdad lo protegería, que el intelecto podía superar a la maquinaria. Subestimó la profunda reticencia del poder a la pureza. Esta decisión lo cambió todo. Al entrar en la política electoral, se expuso a sistemas que no recompensaban el idealismo. Se cerraron tratos en otros ámbitos, las lealtades cambiaron de la noche a la mañana, y las instituciones que una vez dirigió ahora lo observaban con cautela. El filósofo que había moldeado la cultura nacional ahora era vulnerable a los mismos mecanismos que había ignorado. El giro no fue que buscara el poder, sino que ese poder no lo reconocía como su igual. Al subir al escenario político, Vasconcelos cedió la distancia que una vez preservó su autoridad. La finca, otrora santuario del pensamiento, se convirtió en una sala de espera para las consecuencias. Fuera de sus muros, las fuerzas se alineaban. En el interior, la certeza permanecía inquebrantable. El colapso aún no había comenzado, pero ya era inevitable. Tras declararse la ambición, la confianza empezó a evaporarse. El círculo en torno a Vasconcelos se redujo, no por accidente, sino a propósito. Antiguos aliados se convirtieron en lastre, los asesores se convirtieron en ecos. Lo que una vez fue una casa de diálogo se endureció en una cámara de sospecha. Cada paso en el pasillo parecía medido, cada pausa en la conversación deliberada. La finca cambió de carácter. Las cortinas se corrían con más frecuencia. Las puertas se cerraban suave pero firmemente. El silencio interior ya no era productivo. Era defensivo. Vasconcelos interpretó la crítica no como desacuerdo, sino como traición. La oposición política se mezcló con el agravio personal hasta que la distinción desapareció por completo. El mundo, en su mente, había empezado a conspirar contra la claridad misma. El aislamiento alimenta la certeza. Sin contradicción, la creencia pierde su equilibrio. Las cartas quedaron sin respuesta. Las invitaciones declinaron. Confió cada vez más en su propio juicio, reforzando una visión ya sellada a la corrección. Los suelos de mármol, antaño símbolos de permanencia, ahora amplificaban la soledad. Cada habitación parecía más grande, más vacía, como si la propia casa se retirara. La paranoia no siempre se anuncia con fuerza, a veces se presenta como vigilancia, como preparación, como la creencia de que solo una mente comprende aún la verdad. Vasconcelos no se veía desmoronándose, se veía firme mientras otros flaqueaban, pero la firmeza sin flexibilidad se convierte en fractura. Más allá de la finca, el impulso político estaba cambiando. Se formaron nuevas alianzas sin él. Las instituciones que una vez dirigió se ajustaron silenciosamente, distanciándose. La nación avanzó, pero no en su dirección. Dentro de los muros, este movimiento se sintió como una eliminación. Las grietas ahora eran visibles, no en la piedra, sino en la percepción, y una vez que la percepción se fractura, la realidad le sigue. El siguiente evento no solo heriría sus ambiciones, destrozaría la ilusión definitiva de control. Lo que comenzó como un desmoronamiento personal pronto se extendió a la esfera pública. José Vasconcelos ya no era simplemente una figura de la cultura o la política, se había convertido en una línea divisoria. Sus partidarios se aferraban a su visión con una intensidad casi religiosa, mientras que sus críticos se alarmaban cada vez más por su inflexibilidad. La nación no debatió sobre él, se dividió en torno a él. Las aulas que antes celebraban sus reformas, ahora susurraban sobre sus intenciones.
Los artistas que él había encumbrado se sintieron presionados a conformarse. La independencia intelectual, antaño su mayor legado a México, comenzó a sentirse condicionada. Aceptar su legado requería aceptar su certeza. Cuestionarlo significaba exclusión. La cultura, la misma herramienta que él creía capaz de unificar, se convirtió en un mecanismo de división. El discurso público se endureció. Los periódicos tomaron partido. Antiguos aliados se distanciaron discretamente, reacios a confrontarlo directamente. El Estado, cauteloso y pragmático, comenzó a recalibrarse sin él. Vasconcelos interpretó esto como un fracaso moral, una sociedad que se alejaba de la verdad por falta de coraje. En respuesta, su retórica se agudizó. Los matices desaparecieron. El patrimonio absorbió el peso de esta división. Llegaron cartas acusándolo de traición. Otros abogaban por su regreso al liderazgo cultural, lejos de la política. Él rechazó ambas. Transigir ahora significaría admitir un error, y el error, en su visión del mundo, solo pertenecía a mentes inferiores. Afuera, México aprendía una lección difícil, que los gigantes intelectuales pueden proyectar una larga sombra. Cuando la creencia se convierte en identidad, el desacuerdo se convierte en herejía. El daño ya no se limitaba a la reputación de un solo hombre. Se había extendido a instituciones, amistades y futuros. Antes de continuar, consideremos esto cuidadosamente. ¿Pueden las ideas destinadas a unir permanecer inofensivas cuando exigen lealtad en lugar de comprensión? El punto de quiebre no llegó con disparos, sino con las urnas. Las elecciones presidenciales de 1929 se suponía que serían la redención, el momento en que José Vasconcelos creyó que la historia finalmente se alinearía con la verdad. En cambio, le trajo humillación. Los resultados oficiales declararon su derrota rápida y decisivamente. Casi de inmediato, las acusaciones de fraude se extendieron entre sus partidarios como humo por pasillos secos. Para Vasconcelos, esto no fue una pérdida, sino un robo. Se negó a aceptar el resultado, convencido de que un sistema corrupto había intervenido para silenciar la claridad moral. Siguieron las protestas, y también la represión. Los aliados se desvanecieron. El Estado cerró filas. Lo que antes era desacuerdo ideológico, se convirtió en rechazo institucional. El filósofo que buscaba el poder descubrió ahora la eficacia con la que el poder excluye. La finca se convirtió en un lugar de ajuste de cuentas. Los papeles se amontonaban, declaraciones, refutaciones, manifiestos inacabados. Las salas que antes se usaban para la estrategia ahora solo albergaban ecos de lo que podría haber sido. Afuera, la nación avanzaba a una velocidad inquietante. Adentro, el tiempo se detenía. Vasconcelos repasó las elecciones sin parar, seguro de que el reconocimiento llegaría. No fue así. Le siguió el exilio, no siempre geográfico sino absoluto. Las universidades se distanciaron. El gobierno borró su influencia con precisión burocrática. Su nombre, antes pronunciado con reverencia, se volvió polémico mencionarlo en voz alta. Las elecciones no solo habían puesto fin a una campaña, habían roto su conexión con el Estado que creía encarnar. Este fue el verdadero giro. No que perdiera el poder, sino que el sistema que ayudó a construir ya no lo necesitaba. La finca, antaño símbolo de autoridad, ahora era testigo de su irrelevancia. Y al asentarse el polvo, emergió una verdad más silenciosa. Esta derrota no se desvanecería. Definiría todo lo que vendría después. El exilio no siempre requiere distancia. Para José Vasconcelos, este se desarrolló en habitaciones familiares, tras puertas que él mismo había elegido. La finca ya no funcionaba como centro de influencia, se convirtió en un receptáculo para el resentimiento. Los días transcurrían en repetidas ocasiones. Las mañanas se convertían en tardes, marcadas solo por la escritura que giraba en torno a los mismos agravios. Aislado del poder institucional, Vasconcelos se volvió introspectivo y retrógrado. Sus reflexiones se volvieron rígidas, cada vez más absolutistas. Donde antes hablaba de síntesis y unidad, ahora escribía en términos de enemigos y decadencia. El mundo, en su opinión, había rechazado la verdad. La conclusión parecía inevitable. Si la sociedad no reconocía su visión, entonces la sociedad misma debía ser defectuosa. La casa amplificó este colapso interior. Habitaciones que antes absorbían la discusión ahora reflejaban el monólogo. La ausencia de visitantes agudizaba la convicción en lugar de suavizarla. El silencio, antes productivo, se volvió corrosivo. La finca permaneció inalterada, pero su significado se invirtió. Ya no era un bastión de la cultura, sino una cámara de fijación. Afuera, México se redefinía sin él.
Nuevos líderes adoptaron fragmentos selectos de su obra, despojándolos de su autoría. Su nombre desapareció de las narrativas oficiales, reemplazado por símbolos más seguros. Vasconcelos observó esta transformación con amargura, interpretándola como un robo en lugar de una evolución. Esto marcó el verdadero comienzo de la decadencia. No la desgracia pública, sino el aislamiento intelectual. Cuando los pensadores pierden el diálogo, las ideas se calcifican. La finca no se derrumbó físicamente, pero algo en su interior se selló. Y los espacios sellados, con el tiempo, se vuelven inhabitables. El siguiente cambio no vendría desde dentro de esos muros, sino de cómo el mundo más allá de ellos decidía recordar, o no, al hombre que estaba dentro. La ruptura más decisiva ocurrió silenciosamente, más allá de las puertas de la finca. Las instituciones comenzaron a tratar a José Vasconcelos no como un héroe caído, sino como una carga. Sus primeros logros en educación siguieron siendo útiles. Sus ideas posteriores, no. Los ministerios preservaron las estructuras que él construyó, mientras que extirparon al hombre que las imaginó. El legado, antes cohesivo, ahora fue desmantelado selectivamente. Los editores dudaron. Las universidades añadieron notas a pie de página con cautela. Los funcionarios públicos evitaron mencionar su nombre por completo. Lo que inquietó al Estado no fue solo su derrota, sino la dirección de su pensamiento postelectoral, rígido, excluyente, cada vez más incompatible con la narrativa de una nación en proceso de modernización. Honrarlo plenamente significaría enfrentar contradicciones que el país prefería ocultar. Este distanciamiento transformó la memoria pública. Las nuevas generaciones se encontraron con su obra sin contexto, desprovista de autoría o reducida a la abstracción. Los murales permanecieron. Las bibliotecas permanecieron, pero el arquitecto se desvaneció. Sus ideas, antaño instrumentos de unidad, ahora se consideraban inestables, capaces de inspirar devoción, pero también división. Fuera del patrimonio, las consecuencias se extendieron. Los círculos intelectuales se dividieron entre defensores y silenciadores. Los críticos argumentaron que el recuerdo en sí mismo era peligroso, que algunos legados ejercen demasiada fuerza gravitacional. Los partidarios afirmaron que borrarlo era una cobardía disfrazada de pragmatismo. El debate nunca se resolvió, solo se agotó. La finca absorbió este silencio como polvo. No llegó ninguna delegación oficial. No hubo conmemoraciones. La casa perduró, pero su propósito se desvaneció. Ya no era un monumento. Era una incógnita. Antes de continuar, hagamos una pausa y pensemos. ¿En qué momento una sociedad decide que recordar es más peligroso que olvidar? El borrado rara vez se anuncia. Opera por omisión, mediante archivos no citados y edificios sin marcar. En el caso de José Vasconcelos, el silencio se convirtió en política. Sus contribuciones no fueron negadas, sino fragmentadas. Las instituciones preservaron lo útil y descartaron lo que complicaba la historia que México quería contar sobre sí mismo. Las reformas educativas sobrevivieron, pero sin atribución. Los textos filosóficos fueron reclasificados como controvertidos. Sus escritos posteriores circularon discretamente, se discutieron en privado, pero se evitaron en los programas de estudio públicos. El Estado no lo condenó directamente, simplemente dejó de mencionar su nombre. Esto no fue un castigo, fue contención. La finca reflejaba este proceso con una precisión inquietante. Ninguna placa explicaba su significado, ninguna narrativa guiada contextualizaba su pasado. Existía sin explicación, desprovista de significado. Los visitantes que pasaban por allí veían una arquitectura sin historia. Paredes vacías de memoria. La historia había sido despojada de fragmentos, y lo que quedaba estaba intencionadamente incompleto. Esta memoria selectiva tenía un propósito. Comprometerse plenamente con Vasconcelos implicaba afrontar las contradicciones en el corazón del poder cultural, cómo los ideales pueden derivar en absolutismo, cómo la unidad puede exigir exclusión. Estas no eran lecciones que el Estado deseara destacar. Olvidar en este sentido era estratégico. Sin embargo, la historia enterrada no desaparece, perdura en notas a pie de página, en habitaciones sin uso, en preguntas sin resolver. Cuanto más se desvanecía su nombre del discurso público, más denso se hacía el silencio. La ausencia se convirtió en su propia presencia. Lo que se ocultaba no era solo un nombre, sino una advertencia. Y cuanto más se enterraba esa advertencia, más inestable se volvía el cimiento que la sostenía. El silencio dejó de ser pasivo. Se volvió deliberado. Con el paso de los años, José Vasconcelos no fue simplemente olvidado, sino controlado.
Las instituciones culturales refinaron su distancia, ajustando los planes de estudio, replanteando historias y suavizando las referencias hasta que su presencia se disolvió en la abstracción. Lo que permaneció fue seguro, lo que lo desafió fue eliminado. Esta escalada reveló ansiedad. Una figura olvidada no requiere mantenimiento, una enterrada sí. Los archivistas tomaron decisiones cuidadosas. Las conmemoraciones favorecieron los movimientos colectivos sobre los arquitectos individuales. Su nombre, cuando era inevitable, se introdujo con calificativos: controversial, problemático, de su tiempo. El lenguaje se convirtió en un amortiguador, aislando el presente de la incomodidad. La finca sufrió la misma suerte. El mantenimiento continuó, pero el significado no. Se conservó físicamente mientras se vaciaba intelectualmente. Un cascarón sin narrativa. La casa se mantuvo, pero ya no testificó. Esta fue la forma más eficiente de borrar. Preservación sin contexto, supervivencia sin voz. En privado los debates continuaron. Los académicos discutían sobre cuánto de Vasconcelos podía recuperarse sin reabrir heridas ideológicas. Otros insistían en que reabrirlas era precisamente el objetivo. La tensión nunca se resolvió. Se pospuso, transmitiéndose silenciosamente de generación en generación. La escalada no parecía un ataque, parecía una curaduría. Y en esa curaduría se perdió algo esencial. No solo al hombre, sino también la capacidad de confrontar la facilidad con la que los ideales se convierten en instrumentos de exclusión. El entierro estaba casi completo. Lo que quedaba era una estructura, de piedra, de política, de silencio, a la espera de que alguien preguntara por qué se había construido así. Durante años, la finca inspiró la especulación. Los visitantes hablaban en voz baja, percibiendo la gravedad de su quietud, buscando algo sobrenatural que explicara la incomodidad que provocaba. Pero la verdad era más fría y mucho más inquietante. La maldición nunca estuvo en las paredes, estaba en la historia que se les ocultaba deliberadamente. La casa se mantiene intacta porque nunca estuvo destinada a derrumbarse. Su propósito cambió. Lo que una vez albergó la autoridad ahora sirvió como contenedor de recuerdos sin resolver. José Vasconcelos no rondaba este lugar como un espíritu, sino como una ausencia diseñada con esmero. Cada habitación sin marcar, cada pasillo sin documentar, reflejaba una elección. Recordar parcialmente, con seguridad, selectivamente. Este fue el giro que la historia prefiere no revelar. Borrar no era un castigo, era protección. No del pasado, sino del presente. Confrontar plenamente a Vasconcelos requeriría confrontar la facilidad con la que la cultura se convierte en doctrina, cómo la ilustración puede justificar la exclusión, cómo la certeza intelectual puede exigir obediencia. La casa se salvó de la destrucción porque sirvió como una advertencia que es mejor no explicar. El silencio, en este contexto, funcionaba como una herramienta cívica. El patrimonio absorbía la controversia para que las instituciones no tuvieran que hacerlo. Actuaba como una válvula de escape para las contradicciones no resueltas. La gente percibía que algo andaba mal porque algo estaba inconcluso, no maldito, sino sin resolver. Esta constatación replantea todo lo anterior. La ruina no fue total. El legado no fue destruido. Quedó suspendido, mantenido en un estado controlado de ambigüedad. La casa no se derrumbó porque la ruina invita a la pregunta. La estabilidad invita a la indiferencia. Y la indiferencia, más que la condena, es el modo en que la historia garantiza que ciertas verdades permanezcan intactas. Lo que sigue ahora no es decadencia, sino desmoronamiento. Porque cuando el significado se retiene demasiado tiempo, incluso el silencio empieza a fracturarse. Cuando una historia se oculta, los objetos empiezan a hablar en su lugar. Dentro de la finca, la ausencia se convirtió en la presencia más fuerte. Los muebles permanecían dispuestos como si el diálogo pudiera reanudarse en cualquier momento. Los estantes albergaban libros que ya no se citaban. El polvo se acumulaba pacientemente, no como abandono, sino como acumulación, capas de tiempo que se asentaban donde la explicación se negaba a aterrizar. Este desmoronamiento no se produjo por destrucción, sino por desapego. José Vasconcelos desapareció de la conciencia pública tan completamente que los visitantes más jóvenes percibieron su importancia sin comprender su origen. La casa se sentía pesada no porque estuviera embrujada, sino porque no tenía traducción. El significado se había separado de la forma. Los académicos se encontraron con fragmentos, citas sin contexto, logros sin atribución, sin continuidad narrativa. La interpretación se sumía en la confusión. ¿Fue Vasconcelos un visionario? ¿Una advertencia? ¿Ambas cosas? La ausencia de una respuesta oficial obligó a cada individuo a construir la suya propia, a menudo de forma aislada. La memoria, antes comunitaria, se fracturó en especulación privada.
Esta fragmentación tuvo consecuencias. Sin una comprensión compartida del pasado, la repetición se vuelve más fácil. El patrimonio, desprovisto de una narrativa clara, ya no advertía, simplemente existía. Y la existencia sin interpretación invita al mal uso o al desprecio. La lenta desaparición de la memoria creó un vacío donde antes habitaban las lecciones. Antes de continuar, hagamos una pausa. ¿Crees que el olvido protege a una sociedad o la deja indefensa ante la repetición de los mismos patrones? El desenlace está casi completo. Lo que queda ahora no es un debate, sino un ajuste de cuentas. Porque cuando la memoria se disuelve por completo, el pasado no desaparece. Espera, sin resolverse, una nueva forma de expresión. Para cuando llegó el colapso, ya no quedaba nada dramático que presenciar, nada de multitudes, nada de expropiaciones, nada de rehabilitación. La finca sobrevivió, pero desprovista de identidad. Existía en registros sin énfasis, en paisajes sin anotaciones, una estructura mantenida, pero sin nombre, como si nombrarse a sí mismo conllevara un riesgo. José Vasconcelos no había sido derrotado en el sentido tradicional. Sus ideas no fueron refutadas por completo, sus logros no fueron desmantelados. En cambio, se disolvió en la ambigüedad, se convirtió en una incomodidad que la historia ya no quería evitar. Así, optó por el final más eficiente, una discreta eliminación de la relevancia. El colapso fue filosófico. Sin narrativa, la urbanización perdió fuerza. Dejó de atraer la atención. Los transeúntes se fijaron en la arquitectura, no en el significado. Los administradores se centraron en el mantenimiento, no en el contexto. El edificio sobrevivió precisamente porque ya no exigía compromiso. Había sido neutralizado. Así es como los legados realmente terminan, no con juicios, sino con silencio administrativo. Cuando nadie se siente responsable de recordar, la memoria se evapora. Lo que queda es infraestructura sin instrucción, muros sin advertencia. El colapso final no fue de piedra, sino de obligación. Ya nadie estaba obligado a explicar este lugar. Y en esa libertad de explicación, el pasado se desvaneció. Solo quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Fue esta desaparición un acto de sabiduría o de miedo? Al final, el patrimonio no acusa, no defiende, simplemente perdura, silencioso, equilibrado, sin resolver. Y en esa quietud reside la verdad última de José Vasconcelos, que su legado no se borró por fracasar, sino porque forzó un ajuste de cuentas que ninguna institución quería sostener. Las naciones prefieren narrativas limpias, héroes sin contradicciones, fundadores sin sombras. Vasconcelos no ofreció nada de esto. Su vida expuso la peligrosa intimidad entre cultura y poder, entre educación y control. Demostró que las ideas capaces de unificar a un pueblo pueden, cuando se endurecen, justificar también la exclusión. Recordarlo plenamente requeriría admitir lo delgada que es esa línea. Así que la historia optó por la suspensión en lugar de la confrontación. El patrimonio se convirtió en un vehículo para un juicio diferido. No fue condenado, no fue restaurado. Se conservó en un estado de cuidadosa ambigüedad, donde la responsabilidad se disuelve y la incomodidad duerme. Esto no fue un fallo de memoria, sino una estrategia. Una forma de avanzar sin mirar atrás demasiado de cerca. Sin embargo, el pasado no consiente en el silencio eterno. Espera. En edificios sin placas. En currículos sin nombres. En sistemas aún moldeados por ideas cuyos orígenes se ignoran cortésmente. El precio del olvido no es la paz, sino la repetición sin conciencia. La revelación final es esta. La finca nunca fue maldecida por lo que ocurrió en su interior. Es pesada por lo que se evitó después. Y al alejarnos de estos muros, queda una pregunta, silenciosa pero insistente. ¿Qué verdades estamos preservando en silencio hoy y qué futuro están ya moldeando bajo nuestros pies?